La Pantera Rosa, The Pink Panther, o simplemente Pantera Rosa, es un personaje animado perteneciente a una serie de animación bajo el mismo nombre. Su primera aparición fue a mediados de los años 60, mediante los créditos de una película protagonizada por Black Edwards titulada de igual manera La Pantera Rosa, en donde se podía apreciar al personaje realizando diferentes tipos de bailes, acciones, y movimientos que lograban hacer reír al público general de aquel entonces. Por ello mismo, par de años después, en el 1963, el personaje Rosa tendría su propia serie animada, la cual contaría con más de 10 temporadas, contando en su totalidad con 124 episodios, asimismo durando aproximadamente 16 años al aire, concluyendo sus episodios el 1 de septiembre del año 1979. La popularidad de la serie animada la llevaría a ser transmitida en más de 50 países, siendo bien recibida por estos y además, siendo emitida en toda Latinoamérica y siendo un icono para la infancia de muchas personas allí. A pesar de que su primera aparición titulada Proyecto Rosa no fue tan recibida como la serie animada en sí, aquel gran paso haría que la popular Pantera Rosa sacara al aire más de 100 capítulos, de los cuales, muchos de estos fueron muy populares a nivel mundial. Para muchos la Pantera Rosa fue parte esencial de su infancia, pues varios de sus capítulos lograban entretener aquellas tardes de una época en donde plataformas como el internet no existían, alegrando así a muchos infantes con cada una de sus historias con tramas fantasiosas y entretenidas a la vez. Ahora bien, como suele ser muy común con series animadas que lograrían tener tal grado de popularidad a nivel internacional, muchas personas, grupos, o hasta se podría decir que series animadas rivales para así lograr sobresalir entre aquellas producciones, empezarían a realizar noticias falsas mayormente relacionadas a los supuestos verdaderos orígenes de esa producción en específico, terminando en que la mayoría de esas historias terminan siendo oscuras y que por ende, el único fin de esta sería el asustar a la mayoría de los espectadores y así, lograr causar que no logren apreciar más dicha producción animada. En relación al título mencionado en el presente video, el día de hoy te mostraré 3 teorías relacionadas a la popular serie de La Pantera Rosa, teorías que a pesar de no estar confirmada su veracidad, te podrían de igual manera causar un poco de temor y crear dudas sobre esta serie animada. Tú como espectador decides si tomarla como real o no, pero aclaro que el único y primordial motivo de este video es causar entretenimiento al espectador. Se recomienda discreción. Durante la época de los años 50, en la queridísima y anhelada por muchos ciudad de Nueva York, conocida por ser una de las ciudades más populares del mundo y sobre todo por ser la ciudad con más población de los Estados Unidos, albergaba la historia de un gran hombre de unos 25 años de edad. La historia de esta peculiar persona era un tanto extraña, contaba con una estatura de aproximadamente 2 metros, sí, una estatura que se podría considerar hasta el día de hoy como no tan común en la población actual. Aquel alto hombre contaba con una frondosa barba que de por sí solía cubrir gran parte de su cara, no tenía familia, ni amigos, ni algún tipo de relación amorosa, se cuenta que la mayor parte del tiempo se la pasaba deprimido y que además, solía ser muy tímido para socializar con las personas, a tal punto que con solo hablarle o saludarlo bajaba la cara y seguía caminando, prácticamente te ignoraba al saludarlo y por ello, era detestado por muchos de los que día con día tenían que trabajar a lidiar con él.
A pesar de ser una persona solitaria y que de por sí nunca lograba crear algún tipo de contacto o relación con otras personas, aquel alto hombre día con día lograba obtener reconocimientos bastante importantes, siendo ingeniero, arquitecto, y catalogado como el mejor en sus trabajos. Los sacrificios de aquel alto hombre se hacían notar entre la sociedad de aquella población de los años 50, pero algo que lo hacía peculiar y a la vez exclusivo en sí, era que aquel alto hombre nunca lograba socializar con absolutamente nadie, y cuando me refiero a nadie eso incluye hasta sus superiores, cosa que aquellas personas ignoraban pues sus trabajos en sí eran espectaculares. Muchos lo consideraban como una persona rara, otros hasta pensaban que sufría algún tipo de trastorno en específico que lo hacía actuar así, pero lo cierto es que aquellas sospechas nunca se confirmarían del todo, quedando en su entonces como solo simples chismes de su grupo de trabajo. Su soledad era el rumor principal escuchado entre las salas de aquella empresa en donde el alto hombre trabajaba, hasta que un día se podría decir que las cosas tomarían otro rumbo. Un nuevo empleado llegaría a trabajar en aquella empresa, este era un hombre de estatura medianamente baja, el cual aparentaba y demostraba ser una persona bastante inteligente, lo que luego de unos días conllevaría a ser considerado el mejor de aquella gran empresa, sobrepasando al hombre tímido y alto que en su momento ocupaba aquel prestigioso lugar. Resulta que el hombre de alta estatura era pero tan perfeccionista, que no quería estar por debajo de aquella persona, quería ser considerado el mejor de aquella empresa, cosa la cual conllevaría a que día con día fuertes peleas, debates y entre demás cosas se vieran entre aquel alto hombre y su nuevo contrincante. Aquella rivalidad poco a poco iba tomando rumbos más oscuros y a la vez peligrosos, llegando en ocasiones a rumorearse que ambos llegaban a atentar con la vida de su rival, todo esto única y exclusivamente para así quedarse con aquel primer puesto. Resulta que tiempo después, la rivalidad de los dos cada vez se iba transformando en un tipo de unión, es decir, algo así como una amistad y enemistad a la vez. Esto se veía reflejado pues muchos de los que elaboraban con aquellos hombres, notaban que cuando no se encontraban uno cerca del otro estos al parecer se les podía notar con el ánimo más bajo, algo así como si se extrañaran entre sí, y aunque la rivalidad en sí seguía, esta no era tan peligrosa y repugnante como aquellos primeros días. Tiempo después, lo imprevisto se volvería una realidad, aquellos dos empresarios, el chico alto y el de mediana estatura, se volverían grandes amigos y terminaron siendo los dueños de aquella exitosa empresa, lo cual muchos se terminaron esperando mientras que otros al fin y al cabo nunca creyeron que aquellas personas que se podría decir que odiaban a muerte, estaban siendo socios y a la vez mejores amigos entre sí. El chico tímido había cambiado por completo su actitud luego de conocer a su amigo, lo cual lo conllevaría a tener una gran familia, hijos, y a volver a ver a sus padres quien tiempo atrás no solía visitar. La historia fue pero tan perfecta en su entonces, que muchos luego de vivirla en carne propia decidirían creer que como en los cuentos de hadas, en la vida real los finales felices podrían tocarle a cualquier persona. La historia sería comprada por una pequeña empresa de animación quien en su entonces estaría empezando a realizar sus primeras pruebas, con lo cual luego de sacar al aire la serie animada de la Pantera Rosa, pudo reflejar mediante muchos de sus capítulos la vivencia, rivalidad, peleas y hasta amistad, de aquellos dos empresarios que al fin y al cabo, lograrían vivir el resto de su vida de la forma más feliz posible. Asimismo conllevando a que la Pantera Rosa en su momento, se convirtiera en una de las series animadas más vistas a nivel internacional.